Muy buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Diana Patricia Gutiérrez. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente del programa de Zootecnia. Les sustentaré el tema relacionado con el sistema urinario en los animales. En el siguiente trabajo abordaremos temas del aparato urinario, que es uno de los sistemas más importantes de los animales como en los seres humanos. El sistema urinario tiene muchas funciones, entre ellas la expulsión de desechos y mantener en adecuado funcionamiento el equilibrio hídrico, entre muchas otras funciones. Este sistema urinario está constituido por uretra, nefrona, uréteres, vejiga y riñón. El objetivo de este trabajo es comprender la importancia, estructura y función que tiene el sistema urinario en el organismo animal, definir conceptos relacionados al sistema urinario y conocer las diferentes funciones de los órganos del sistema urinario. El sistema urinario está constituido por riñones. Estos producen la orina, uréteres, que conducen la orina hasta la vejiga, vejiga, que almacena la orina, y encontramos por último la uretra, que conduce la orina hasta el exterior. Estos órganos urinarios se encargan de elaborar y excretar la orina. Los riñones se encargan de eliminar la mayor parte de los residuos metabólicos solubles que han llegado a la sangre. El riñón tiene las siguientes estructuras. Corteza es la parte externa del riñón. En la corteza se hallan las unidades funcionales básicas de los riñones. Estas cumplen una función muy importante: producir la orina. La médula es la parte más interna del riñón, en la cual se produce la orina. La médula renal permite la reabsorción del agua. La pelvis es la parte dilatada proximal del uréter en el riñón. La función principal es actuar como embudo para la orina que fluye al uréter. El cáliz son las cámaras del riñón por donde pasa la orina. La arteria renal es una arteria voluminosa, nace directamente de la aorta abdominal y provee vascularización al riñón. La vena renal drena sangre venosa al riñón. Los riñones son considerados purificadores de la sangre, considerados como una compleja máquina de purificación. Tienen una función tanto de eliminación como de regulación de los líquidos internos. Excretan agua, pero también la conservan. Eliminan a través de la orina todos los productos del metabolismo de los alimentos que pueden ser potencialmente dañinos antes de que alcancen niveles tóxicos, y devuelven a la sangre agua, glucosa, sal, potasio y otras muchas sustancias vitales en las cantidades adecuadas para mantener el medio interno estable a pesar de las variaciones de clima, dieta y otros factores externos. Los riñones se encuentran localizados en la pared dorsal del abdomen, a cada lado de la columna vertebral. Generalmente el riñón derecho está en contacto con el hígado y más hacia adelante que el izquierdo, el cual a su vez está más cerca de la línea media que el derecho en los rumiantes. Debido al tamaño del rumen, se localizan los dos riñones a la derecha. La fijación de los riñones se da por los órganos adyacentes.
por la fascia renal y por la grasa perirrenal. El riñón derecho está más fijo que el izquierdo, debido a los órganos que lo rodean, mientras que el izquierdo tiene una posición más variable. Los riñones en casi todos los animales domésticos tienen forma de frijol. En el equino tiene una forma de corazón, en el bovino son lobulados y en el cerdo y el perro son lisos. La unidad funcional del riñón es la nefrona. Ambos riñones poseen varios millones de nefronas, cada una de las cuales se divide en un corpúsculo renal y túbulo renal. El nefrón o nefrona es la unidad estructural y funcional básica del riñón, responsable de la purificación de la sangre. Su principal función es filtrar la sangre para regular el agua y las sustancias solubles, reabsorbiendo lo que es necesario y excretando el resto como la orina. La vejiga es un órgano hueco, músculo membranoso elástico. Recibe la orina de los uréteres, la almacena y la expulsa a través de la uretra al exterior del organismo durante la micción. La vejiga estructuralmente está constituida por una túnica mucosa, túnica muscular y externamente una parte está recubierta por una túnica serosa y otra parte por túnica adventicia. La vejiga urinaria en los animales grandes está situada en la cavidad pelviana y en contacto con el hueso pubis. Cuando la vejiga del perro se llena, se extiende ampliamente en la cavidad abdominal. La uretra. Estructuralmente, la uretra presenta una túnica adventicia, túnica muscular y túnica mucosa, que presenta un estrato esponjoso. Además, encontramos el músculo uretral de contracción voluntaria. A partir de este se prolongan fibras hasta el arco isquiático, constituyendo el músculo esquiuretral. La uretra tiene diferente desarrollo según se trate de un macho o de una hembra. En el macho consta de dos partes, pelviana y peneana. La porción pelviana camina por el suelo de la cavidad pelviana, contorneada al principio con la próstata y luego por el músculo uretral. La posición pelviana es más ancha que la peneana, por lo que en esta última es más frecuente la aparición de cálculos en la hembra. La uretra es relativamente corta, terminando en el suelo del vestíbulo vaginal, inmediatamente caudal a la unión vaginovestibular. Camina caudalmente en contacto con la pared vaginal, con lo que las enfermedades genitales pueden afectar en la uretra. Los uréteres son estructuras que poseen una túnica adventicia externa, una túnica muscular media y una túnica mucosa interna. El riego sanguíneo del uréter procede de las ramas uretérica que desprenden la arteria renal y la arteria vesical caudal. Los uréteres son unos conductos músculo-membranosos encargados de transportar la orina desde el riñón a la vejiga. Emergen por el ilio renal, uno para cada riñón, como continuación de la pelvis renal que ocupa el seno de órgano y que realmente es una dilatación del uréter. Los uréteres ofrecen en su recorrido una primera porción abdominal propiamente retroperitoneal,
hasta que atraviesan el peritoneo en su curso caudal y se continúa con la porción pelviana, ya en plena cavidad de la pelvis. Esta penetra en la pared vesical de forma muy oblicua. La orina es un líquido acuoso, transparente y amarillento, compuesto de agua y desechos de la sangre, de olor característico secretado por los riñones y eliminando al exterior por el sistema urinario. La expulsión de la orina tiene dos funciones: evacuación de metabolitos, que son compuestos orgánicos producidos por el metabolismo celular, y regulación de la presión osmótica, que es encargada de la regulación en la cantidad de agua en el organismo. El proceso de formación de orina se cumple en tres fases. La primera es la filtración. La sangre llega al glomérulo por la arteriola aferente. En el glomérulo se filtran los nutrientes pequeños y los residuos metabólicos que se van a expulsar. El líquido residual da lugar a la formación de un líquido llamado filtrado glomerular. La segunda fase se le conoce como reabsorción tubular. Consiste en el avance del filtrado glomerular a través de los túbulos renales, lugar en el que ciertas sustancias pasan nuevamente a la sangre, tales como fosfato, potasio, calcio, agua, aminoácidos, glucosa y sodio. Para finalizar, el proceso continúa la secreción tubular, es decir, gran parte de las sustancias sanguíneas son llevadas del plasma sanguíneo hasta el espacio urinífero, mientras que las sustancias tóxicas se generan comenzando en los capilares tubulares hacia el lumen del túbulo. La orina y sus componentes. La orina está formada básicamente por agua en un 95%, del 5% restante, el 3% corresponde a minerales como nitrógeno libre, fósforo y cloruros, y el 2% la forman derivados de la degradación proteica, como son urea, amonio, creatinina y uratos, ácido úrico. La micción es un proceso mediante el cual la vejiga urinaria elimina la orina contenida. Cuando está llena, la vejiga se encuentra comprimida por los demás órganos. Cuando está vacía, su llenado se produce progresivamente hasta que la tensión de sus paredes se eleva por encima de un valor umbral, lo cual desencadena un reflejo neurógeno denominado reflejo miccional, que produce la micción, y si no se consigue, al menos provoca el deseo consciente de orinar. El proceso de la micción es controlado voluntariamente. La mayoría de las veces se denomina incontinencia urinaria al control pobre o ausente de la micción. La infección de orina es un proceso ocasionado por microorganismos, los cuales se introducen desde el exterior al organismo del animal. Los agentes externos que suelen provocar dichas complicaciones saludables son, la mayoría de veces, bacterias, las cuales se adentran en el cuerpo canino a través de los genitales. Dependiendo de la profundidad que alcancen estos microorganismos en el aparato excretor del animal, la enfermedad provocada por los mismos será diferente. En el siguiente apartado detallamos las enfermedades que pueden implicar una infección de orina. A continuación podremos contemplar los trastornos según la zona afectada. Cistitis.
es una enfermedad más asociada a la infección de orina en perros. La cistitis consiste en la infección de la vejiga